Las sirenas retumbaban por las calles angostas de la colonia Doctores, mezclándose con los gritos lejanos de vendedores y el rugido de los coches viejos que nunca dejaban de pasar. Diego corría. Sus tenis rotos golpeaban el asfalto con una urgencia desesperada. Apretaba un pequeño bolso negro contra su pecho, mientras las luces azules y rojas se reflejaban en los charcos sucios de la banqueta. «¡Detente, cabrón!», gritó uno de los oficiales desde atrás, pero Diego no volteó. Dobló por una barda grafiteada, cruzó una puerta de lámina oxidada y se metió a una bodega abandonada. Su pecho subía y bajaba como si fuera a estallar. El olor a humedad y aceite viejo llenaba el aire. Se tiró detrás de unas llantas apiladas, con las manos temblorosas. El sudor le corría por la frente y sentía el estómago vacío retorcerse. «Ya basta. Ya no puedo más», susurró llevándose las manos al rostro. «Estoy harto de todo». No era la primera vez que huía, pero esta vez se sentía diferente. Había algo más profundo, más oscuro, pesándole en el alma. Cerró los ojos, recordando los gritos de su madre esa mañana, el rostro decepcionado de su hermano Julián, el taller que había dejado a medias. Todo parecía desmoronarse. Se llevó la mano al bolsillo trasero y sacó un pequeño cuchillo. Lo sostuvo frente a él, observando cómo temblaba entre sus dedos. «¿Y si ya? ¿Y si aquí termina todo?», murmuró. En ese momento, un silencio espeso cayó sobre la bodega. Las sirenas desaparecieron. No se oía ni el viento, solo su respiración agitada y el latido de su corazón golpeando sus sienes. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz, clara, serena, firme. «Levántate». Diego abrió los ojos de golpe. Miró a su alrededor, buscando a alguien, algo, pero estaba solo. «¿Quién?», dijo en voz baja, tragando saliva. La voz no se repitió, pero su eco quedó grabado en su pecho, como si hubiera sido pronunciada dentro de él. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se llevó las manos a la cabeza, confundido, aterrado, pero también con una extraña sensación de calma. Recordó las palabras de su madre años atrás, cuando aún iba a misa los domingos y le leía pasajes de la Biblia en la cocina. «Jesús nunca te abandona, mijo. Aunque no lo veas, siempre te está hablando». Diego tragó saliva. Se puso de pie lentamente, dejando caer el cuchillo. Miró hacia la puerta de la bodega. El sol comenzaba a colarse entre los agujeros del techo. Un rayo le dio directo en el rostro. «Fue real», susurró, dando un paso hacia la luz. Su cuerpo aún temblaba, pero algo en su interior había cambiado. No sabía si había escuchado a Jesús, su conciencia, o solo su desesperación, pero esas palabras seguían ahí, aferradas a él como una cuerda salvadora. «Levántate». Respiró hondo, recogió el bolso, lo abrió y vació su contenido en el suelo. Piezas de auto robadas, herramientas, un celular, todo quedó regado como restos de un pasado que no quería más. Caminó hacia la salida. La calle seguía vacía, los policías ya se habían ido. El sonido de una campana de iglesia resonaba a lo lejos. Diego miró al cielo nublado y por primera vez en años sintió una lágrima correrle por la mejilla. No era miedo, no era rabia, era alivio. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Esto apenas comienza. Diego Torres despertó antes del amanecer como casi todos los días. El cielo aún estaba oscuro sobre la colonia Doctores y el frío entraba por los huecos de las ventanas de la casa. Su cama era un colchón viejo tirado sobre el suelo, con una cobija rasgada que apenas cubría su cuerpo. En la cocina, su madre calentaba agua en una olla sobre la estufa de gas. Tosía fuerte, con ese sonido áspero que se había vuelto parte del ambiente. El olor a humedad y medicina llenaba el aire. «Buenos días, mijo», dijo con voz débil, forzando una sonrisa. Diego asintió en silencio. Sirvió café soluble en 2 tazas y se sentó a su lado. Observó sus manos huesudas, la piel desgastada por los años y las enfermedades. «¿Tomaste tus pastillas?», preguntó rompiendo el silencio.
Ahorita las tomo. No te preocupes tanto. ¿Vas a ir al taller? Diego dudó un momento antes de responder. Tal vez. No sé si hoy haya chamba. El taller donde trabajaba de vez en cuando era de don Ernesto, un mecánico viejo que aceptaba pagarle por día si había autos, pero nunca era seguro. Algunos días Diego tenía que buscarse la vida vendiendo piezas robadas o ayudando a desmantelar autos en patios escondidos. Al fondo del pasillo, su hermano menor, Julián, de apenas 13 años, salía del cuarto con el uniforme escolar arrugado. Cargaba su mochila llena de libros y sueños que todavía no habían sido aplastados por la realidad. ¿Vas a ir a la secundaria o vas a faltar otra vez?, preguntó Diego sin ocultar la dureza en su tono. Voy, respondió Julián bajando la mirada. La maestra me dijo que si falto otra vez me van a reportar. Diego suspiró, se levantó y sacó unas monedas del bolsillo. Se las entregó sin decir nada. Julián las tomó, murmurando un gracias antes de salir por la puerta. El día apenas comenzaba y ya pesaba como si llevara horas encima. Diego salió a la calle. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, muchos de ellos suyos. Era su firma, su rastro, como si quisiera dejar constancia de que alguna vez existió ahí. Pasó frente a una tienda cerrada y cruzó la calle hasta llegar al taller. Don Ernesto estaba sentado afuera, tomando atole en un vaso de unicel. «Hoy no hay trabajo, chamaco», dijo sin mirarlo. Me cancelaron las 2 citas. Diego no dijo nada. Se apoyó en la pared y sacó un cigarro. Miró hacia el cielo, tratando de encontrar alguna señal entre las nubes grises. Todo parecía igual, pero él no. La voz que había escuchado el día anterior aún lo perseguía. «Levántate». No era un sueño. No podía serlo. Había sido demasiado claro, demasiado real. De repente, sintió una punzada de incomodidad. Como si ese mensaje le estuviera exigiendo algo. ¿Pero qué podía hacer él? ¿Cambiar? ¿A estas alturas? Regresó a casa al mediodía y encontró a su madre dormida en el sillón, con la televisión prendida en un canal religioso. Un pastor hablaba de redención, de nuevas oportunidades de fe. Diego bajó el volumen y se sentó a su lado. Su mirada se perdió entre las sombras de la sala, donde la luz apenas entraba por las cortinas viejas. La casa era pequeña, modesta, pero era todo lo que tenían. Sintió que algo dentro de él empezaba a quebrarse. No sabía si era culpa, miedo o simplemente cansancio. Pero ya no quería seguir así. No quería que Julián creciera viendo en él un ejemplo roto. Mientras la tarde caía sobre la colonia, Diego se prometió que intentaría, aunque no sabía por dónde empezar. La noche cayó sobre la colonia con una lentitud aplastante. Diego no había salido en todo el día. Se encerró en su cuarto, donde apenas cabía el colchón, un bote con ropa sucia y una mochila vieja llena de recuerdos que prefería no revisar, pero esa noche no podía dormir. La voz seguía ahí, repitiéndose en su mente como un eco. «Levántate». Encendió un cigarro, abrió la ventana y se quedó mirando hacia el callejón. Las luces parpadeaban. A lo lejos, una sirena. Nada nuevo. Pero dentro de él, algo sí se movía. Y ese movimiento lo obligó a enfrentar lo que por años había enterrado. Recordó a su padre, Tomás Torres. Era un hombre fuerte, de manos grandes y risa fácil. Trabajaba como chofer de camión y siempre llegaba a casa con un pan para cada quien. Los domingos llevaban a Julián al parque y a Diego le enseñaba a arreglar bicicletas. Todo era simple y feliz. Pero una noche, cuando Diego tenía 14 años, no volvió. «Fue un ajuste de cuentas», dijo la policía. Se metió con la gente equivocada. Nadie explicó más. Solo que lo encontraron en una barranca, con el rostro cubierto y el cuerpo lleno de golpes. Su madre se quebró ese día, y Diego también. Fue entonces cuando la calle se volvió su segunda casa. El graffiti, su escape, el robo, su manera de gritarle al mundo que estaba roto. Con el tiempo, conoció a El Güero, un tipo mayor que lo metió al mundo de las autopartes robadas.
Le enseñó a identificar modelos, forzar cerraduras, desaparecer placas. Diego aprendió rápido. Se convirtió en un experto. Pero todo eso vino con un precio. Había una noche en particular que no podía olvidar. Fue un encargo rápido. Interceptar una camioneta en una calle oscura. Todo estaba planeado. Pero el conductor se resistió, y uno de los chicos, sin pensarlo, sacó un arma. El disparo fue seco. El silencio después ensordecedor. Diego no disparó, no tocó el arma, pero estaba ahí, y corrió con ellos. Nunca volvió a ver a ese muchacho. Tampoco quiso saber qué pasó con el conductor. Desde entonces, cada vez que escuchaba una patrulla, el estómago se le revolvía. Apagó el cigarro y se acostó en el colchón. Las lágrimas le brotaron sin permiso. No era la primera vez que lloraba. Pero sí la primera vez que deseaba, con todas sus fuerzas, cambiar algo. En medio de la oscuridad, recordó otra escena, su madre rezando, sentada en la cocina, con un rosario entre los dedos. Jesús nunca te deja, mijo, ni cuando te equivocas. Él está ahí, esperando que lo mires. En ese momento, Diego sintió una presión en el pecho. No era dolor físico, era algo más profundo. Una mezcla de culpa, nostalgia y esperanza. ¿Y si esa voz había sido real? ¿Y si de verdad podía volver a empezar? Pero la duda era más fuerte. ¿Y cómo se empieza de nuevo cuando ya rompiste todo?, susurró en la oscuridad. El silencio no le respondió, solo el crujir del techo, el murmullo lejano de la ciudad que nunca dormía. Cerró los ojos, pero no encontró descanso. Solo imágenes rotas de su pasado, como pedazos de un espejo que ya no sabía cómo armar. Afuera, el viento arrastraba polvo y papeles por el callejón. Dentro, Diego se debatía entre el deseo de redención y el miedo de no merecerla. Y sin saberlo, esa lucha interna apenas estaba comenzando. El sol de la mañana entraba tibio por la ventana del cuarto cuando Diego se levantó. No había dormido bien otra vez. La voz seguía ahí flotando en su cabeza, como si se aferrara a cada pensamiento. Bajó a la cocina y encontró a su madre sentada con una cobija sobre los hombros, sosteniendo una taza con manos temblorosas. ¿Todo bien, jefita?, preguntó Diego mientras servía café. Lo de siempre, mijo. Hoy no me duelen tanto las piernas. Eso ya es ganancia. Diego le acarició el hombro con cuidado y salió a la calle. Necesitaba caminar, pensar, pero en un barrio como ese, pensar mucho a veces era peligroso. Cerca de la tortillería, vio a El Güero apoyado en su moto, fumando con otros dos del grupo. No lo había visto desde hacía semanas. Intentó evitarlo, pero ya era tarde. «Dieguito, mira nomás quién se apareció», gritó con esa voz rasposa que siempre usaba cuando fingía amistad. Diego dudó un segundo, pero se acercó. No quería parecer débil. «¿Qué onda, güero?» «Te andaba buscando, carnal. Hay una vuelta en Iztapalapa. Fácil. Buen billete. Es pa' hoy en la noche. ¿Te apuntas?» Diego tragó saliva. No era la primera vez que lo tentaba con promesas de dinero. Pero esta vez la palabra «levántate» volvió a sonar dentro de él como un golpe seco al pecho. «No sé, güey. Ando en otras cosas ahorita». «¿Otras cosas?» El güero soltó una carcajada seca. «¿Qué? ¿Ya te crees redentor o qué? No me digas que ahora te metiste a la iglesia como tu mamá». Los otros se rieron. Diego sintió la sangre hervirle, pero no dijo nada. «Nomás piénsalo», insistió el güero. «Con esa lana podrías sacar a tu jefita del hoyo, pagarle un doctor de verdad, o seguir aquí cuidando enfermos sin un peso en la bolsa». Las palabras le dolieron, porque eran ciertas. Diego no tenía nada, ni rumbo, ni futuro claro, y su madre necesitaba ayuda urgente, pero algo dentro de él más fuerte que el miedo le decía que no podía volver atrás. «Déjame pensarlo», respondió dando un paso atrás. «Pero no tardes», dijo el güero lanzándole una mirada filosa. «Las oportunidades no esperan». Diego se alejó sin mirar atrás. Caminó hasta una pequeña placita y se sentó en una banca. El aire estaba pesado y el murmullo del tráfico se mezclaba con el de sus pensamientos.
Pensó en todo lo que podría conseguir con ese dinero: medicinas, comida, tal vez hasta arreglar el techo de la casa, pero también pensó en lo que perdería, lo poco que había comenzado a recuperar de sí mismo. Metió la mano en el bolsillo y encontró un papel arrugado. Era el nombre del padre Tomás, escrito con la letra temblorosa de su madre. Iglesia San Benito, 10 a.m., 1 p.m. Diego se levantó. Sus pasos eran lentos, como si le pesaran siglos de errores, pero caminó. Cruzó 2 avenidas y varias calles hasta encontrar la iglesia, un edificio modesto, con puertas de madera y un letrero gastado. Entró. El olor a incienso y cera quemada lo envolvió de inmediato. En el fondo, un hombre de sotana acomodaba unas sillas. Era el padre Tomás. «Buenos días, hijo. ¿Buscas algo?» Diego dudó antes de responder. «No sé. Creo que sí». Y por primera vez en mucho tiempo se sintió escuchado. La iglesia de San Benito estaba casi vacía. Apenas unas velas encendidas y el sonido lejano de una escoba rozando el piso rompían el silencio. Diego se sentó en una de las bancas traseras, sin saber muy bien qué hacer con las manos ni con su presencia. El padre Tomás lo observó desde el fondo, sin prisa. Un hombre de unos 60 años, de rostro sereno y mirada profunda. Se acercó sin hacer ruido, como si ya conociera el peso con el que llegaba Diego. «No muchos jóvenes vienen solos por aquí», dijo, sentándose a su lado. «¿Te trajo alguien?» «Mi jefa me dejó su nombre, pero vine por mí». «¿Y qué buscas?» Diego bajó la cabeza. Le costaba hablar. «No sé. Escuché una voz hace poco, y desde entonces no puedo estar tranquilo». El padre no se sorprendió. Lo miró con interés, sin cuestionar su cordura. A veces, cuando estamos en lo más profundo, es cuando Dios encuentra la forma de alcanzarnos. «¿Qué te dijo esa voz?» «Que me levantara». El sacerdote asintió lentamente. «Eso basta para empezar». Diego se quedó callado. No sabía qué esperaba. Tal vez una fórmula mágica, una oración milagrosa que borrara todo, pero no fue así. «¿Tienes trabajo?», preguntó el padre. «A veces ayudo en un taller, pero ahorita no hay nada». «Aquí siempre hay algo que hacer. Si quieres, puedes ayudarnos a limpiar, mover cosas, acomodar sillas. No pagamos, pero hay comida y techo si lo necesitas». Diego dudó. Su orgullo lo frenaba. Pero algo en la voz del padre le transmitía confianza. «Va, puedo venir unos días. Empieza mañana. O hoy, si quieres». Diego asintió. Se levantó y empezó a recoger bancos del fondo. No se sentía útil, pero al menos estaba haciendo algo distinto. Mientras barría el patio trasero, una joven lo observaba desde la cocina comunitaria. Era Lucía, encargada del comedor que la iglesia mantenía para personas en situación vulnerable. Morena, de cabello trenzado y mirada firme, no parecía muy convencida de su presencia. «¿Y tú quién eres?», le preguntó al pasar, sin dejar de pelar papas. «Me llamo Diego, el padre me dijo que podía ayudar». «Ajá. ¿Y qué hiciste para merecer eso?» «Nada, solo vine». «Ya». Lucía volvió a su tarea, cortante. «Solo que aquí no nos gusta perder el tiempo». Diego sintió el golpe de esas palabras, pero no respondió. Había aprendido que el respeto no se exige, se gana, y tal vez, con ella, eso tardaría. Al final del día, su camisa estaba empapada en sudor, las manos le dolían, pero había una especie de paz en ese cansancio, no como el que sentía después de huir o de esconder cosas. Era distinto. «¿Vas a volver mañana?», le preguntó el padre mientras cerraban la puerta. «Sí, si me dejan». «Aquí no dejamos, aquí recibimos». Diego salió de la iglesia mientras el sol se escondía detrás de los edificios. La calle seguía igual, grafitis, basura, ruido, pero él ya no era exactamente el mismo. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió que cada paso tenía un poco más de peso. No por cansancio, sino por propósito. Sabía que no sería fácil, que el barrio, su pasado, incluso su propia mente, seguirían poniéndole trampas,
Pero algo había empezado, y eso bastaba. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y silencio. Diego llegaba temprano a la iglesia, barriendo los pasillos, ordenando sillas, ayudando en la cocina. Aunque nadie lo decía en voz alta, las miradas hablaban. Era como si todos lo observaran esperando que cometiera un error. Lucía, especialmente, no disimulaba su desconfianza. Siempre que cruzaban palabra, lo hacía con tono seco, sin mirarlo directo a los ojos. «Los cuchillos van lavados al momento, no dejes que se acumulen», le dijo un martes, mientras él enjuagaba loza. «Ya entendí». «No soy nuevo en lavar platos», respondió Diego irritado. «Pues compórtate como alguien que quiere quedarse, no como alguien que viene a cumplir un castigo». Diego apretó los dientes y siguió fregando sin responder. Se sentía enjaulado, observado, juzgado por gente que ni siquiera conocía su historia. No sabía si lo que hacía tenía sentido. Empezaba a dudar, a cansarse. Esa misma tarde, mientras salía a tirar bolsas de basura, se topó con Joel, un viejo conocido del taller. Llevaba una gorra ladeada, una cadena gruesa y ese andar confiado de los que se sienten dueños de la banqueta. «Mira nomás, si es el Redentor», bromeó Joel palmeándole el hombro. «¿Ya andas de monaguillo o qué?» Diego frunció el ceño. «No tengo tiempo para tus payasadas, Joel». «Calma, güey. Nomás vengo a decirte que don Ernesto preguntó por ti. Dice que hay una chambita buena en el taller, que si vas te paga bien, pero tienes que ir ya». El corazón de Diego latió con fuerza. Extrañaba ese ruido de herramientas, el olor a aceite. Era algo que conocía, algo suyo. «¿Es legal?» Joel se encogió de hombros. «¿Y desde cuándo preguntas eso?» Diego dudó. Tenía tierra en las manos, olor a cloro en la ropa y un nudo en la garganta. «No puedo ahora. Estoy ocupado». «¿Ocupado fregando platos en una iglesia?» «Neta, Diego. Tú no eres de esos». Diego no respondió. Se quedó mirando cómo se alejaba Joel, con ese andar relajado que parecía burlarse del esfuerzo que él hacía por mantenerse firme. Esa noche en casa, su madre dormía y Julián hacía tarea en la mesa con una vela porque se había ido la luz. Diego sintió un vacío en el estómago. Sacó del cajón una bolsa con monedas, apenas lo suficiente para un par de días. «¿De qué sirve todo esto si no cambia nada?», pensó frustrado. Al día siguiente, al llegar a la iglesia, estaba decidido a irse. No lo pensó dos veces. Caminó directo al portón, pero justo al abrirlo una voz suave lo detuvo. «¿Te vas?» Era Lucía. Estaba limpiando una mesa, sin levantar la vista. «No pertenezco a este lugar. No soy como ustedes». «Eso ya lo sabemos», dijo ella con una honestidad brutal. «Pero eso no significa que no puedas cambiar». Diego giró, sorprendido por el tono. «¿Tú crees que se puede?» Lucía lo miró por fin. «Yo no soy nadie para decirlo, pero hay una señora que viene aquí cada martes. Tiene Alzheimer. A veces no recuerda su nombre, pero siempre recuerda que Dios la ama. ¿Tú crees que eso es casualidad?» Diego bajó la mirada. «No sé si puedo seguir. Cada día es más difícil». Lucía se acercó y le puso algo en la mano. Una Biblia vieja, de pasta dura, con los bordes gastados. «No sé si esto te sirva. A mí me ayudó cuando pensé que no valía nada. Léela, aunque sea un versículo». Diego sintió un nudo en la garganta. Apretó el libro contra el pecho. Por primera vez, alguien no lo rechazaba, y no pedía nada a cambio. El jueves amaneció con un cielo plomizo, cargado de humedad. Diego llegó temprano a la iglesia, con la Biblia que Lucía le había dado apretada bajo el brazo. No la había abierto aún, pero algo en su peso le resultaba familiar, como si llevarla fuera ya un paso. Al entrar, saludó al padre Tomás, que limpiaba las bancas del altar. «Hoy hay colecta de víveres», dijo el sacerdote. «Se arma buena movida. Si quieres, puedes ayudar en el comedor». Diego asintió sin pensarlo. En otro tiempo habría buscado pretextos, pero esa mañana quería sentirse útil. Sentía que algo lo empujaba a quedarse. Lucía ya estaba ahí pelando verduras con una señora de cabello blanco que hablaba sin parar.
«Mira quién llegó antes que todos», exclamó la mujer al ver a Diego. «Lucía, este sí madruga». «Milagros pasan, doña Elena», respondió Lucía con una sonrisa leve. Diego tomó un cuchillo y se sentó junto a ellas. Nadie lo miró raro. Nadie dudó. Simplemente lo integraron. Durante el día la gente comenzó a llegar. Algunos traían bolsas con arroz, frijol, pan duro, ropa usada. Otros venían con más necesidad que ofrenda, pero todos eran recibidos igual. El patio se llenó de voces, risas, niños corriendo. Diego observaba todo con una mezcla de extrañeza y admiración. Lucía se acercó con un plato de arroz caliente. «Toma, te toca descanso». «¿Esto es siempre así?» «Una vez al mes, pero lo mejor no es la comida, es ver cómo la gente, aun con tan poco, quiere compartir». Diego se quedó en silencio, saboreando el arroz, el calor humano, esa sensación de pertenecer a algo. No recordaba la última vez que había sentido eso. A media tarde un joven llegó corriendo al comedor. Era Julián. «Diego, mamá se cayó en la casa, está sangrando». Diego se levantó de golpe, dejando el plato a medias. «¿Cómo que se cayó? ¿Está bien?» «No sé, está en el suelo, no se mueve bien». Sin pensarlo, Diego salió corriendo con Julián. Al llegar, encontró a su madre en el piso, con la pierna torcida y el rostro pálido. «Mamá, espérame, ya voy a llamar una ambulancia». Pero no tenían señal, ni saldo, ni nada. Entonces recordó a Lucía. Volvió corriendo a la iglesia. «Necesito ayuda, mi mamá se cayó». Lucía reaccionó sin dudar. Tomó sus llaves y los siguió en su camioneta junto con doña Elena y el padre Tomás. La llevaron al Hospital General. Mientras los médicos atendían a su madre, Diego se quedó afuera con la cabeza entre las manos. Sentía que el mundo volvía a desmoronarse. Pero esta vez no estaba solo. Lucía se sentó a su lado. «No estás solo, Diego, aquí estamos». Diego la miró con los ojos vidriosos. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo. A veces lo único que hay que hacer es quedarse». Horas después, el doctor salió. «Fue una fractura leve, pero va a necesitar reposo y medicación constante. ¿Tienen seguro?» Diego negó con la cabeza. «Veremos cómo lo arreglamos», dijo Lucía. «No te preocupes». Y cumplió su palabra. Esa semana organizó una colecta entre los feligreses. Vendieron tamales, rifaron un par de pasteles, y con lo recaudado compraron las medicinas. Diego no entendía cómo gente que apenas lo conocía podía hacer tanto. Pero cada gesto lo iba transformando por dentro. Esa noche, sentado en la cama junto a su madre, abrió por fin la Biblia. La hoja que se deslizó marcaba un versículo subrayado. «Aunque caigas 7 veces te levantarás». Diego cerró los ojos. Por primera vez, creyó que esa promesa también era para él. El domingo amaneció con un cielo claro y un aire fresco que hacía tiempo no se sentía en la colonia. Diego despertó temprano, con una sensación extraña en el pecho. Había pasado la noche en vela, leyendo la Biblia a ratos, repasando aquel versículo como si fuera un mantra. «Aunque caigas 7 veces te levantarás». Algo dentro de él había comenzado a cambiar. No era una iluminación repentina, sino una especie de susurro constante, una paz que se filtraba lentamente por las grietas de su alma. Lucía lo invitó a asistir a la vigilia que se celebraría esa noche. No sabía bien en qué consistía, pero aceptó. No por compromiso, sino por una necesidad interna que no sabía explicar. «Es algo sencillo», le dijo ella. «Oración, cantos, silencio. Pero a veces en el silencio es donde uno escucha mejor». La iglesia se llenó poco a poco. Las luces tenues, el incienso en el aire, los cantos suaves acompañados por guitarras. Diego se sentó al fondo, al principio nervioso, pero con el paso de los minutos empezó a sentir que algo se abría dentro de él. Durante una canción, cerró los ojos. No pidió nada, no habló, solo respiró. Y en ese espacio sin palabras, lo sintió. No fue una voz fuerte, no fue una aparición. Fue un calor en el pecho,
un temblor leve en las manos, una lágrima que se le escapó sin aviso. En su mente, como un susurro, volvió esa frase: «Levántate». Diego no pudo contener el llanto. Se tapó el rostro con las manos. No lloraba de tristeza, ni de miedo. Era una mezcla de dolor liberado y alivio profundo. Como si todo lo que había cargado durante años empezara, al fin, a soltarse. Lucía lo notó desde la primera fila, pero no se acercó. Sabía que ese momento era de él, y que nadie podía vivir esa experiencia por otro. Más tarde, cuando la vigilia terminó y los fieles comenzaban a salir en silencio, Diego permaneció en su banca, sin moverse. El padre Tomás se sentó junto a él sin decir palabra. Pasaron varios minutos antes de que Diego hablara. No sabía que se podía sentir algo así. Dios no irrumpe, Diego, espera. Cuando el corazón se abre, Él entra sin hacer ruido. Llevo años con la puerta cerrada, dijo Diego, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y aún así, aquí estás. Diego asintió. Por primera vez no sentía vergüenza de llorar ni de estar roto. Quiero confesarme. El padre lo miró con calma. Cuando estés listo. Estoy listo. En esa pequeña sala junto al altar, Diego habló como no lo hacía desde que era niño. Contó lo que había hecho, lo que había visto, lo que había callado, sus errores, sus caídas, sus culpas más profundas. No se guardó nada. El padre lo escuchó todo sin interrumpirlo. Al final, puso una mano sobre su hombro y dijo con voz firme: «Dios ya sabía todo esto, pero tú necesitabas decirlo. Y hoy te lo digo con certeza. Estás perdonado». Diego no respondió, solo respiró, como si volviera a nacer. Esa noche, al volver a casa, no caminó como antes, no con los hombros caídos ni con la cabeza baja. Iba erguido, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de él sí, y esa certeza, por primera vez en su vida, lo hacía sentir libre. La semana comenzó con un aire distinto. Algo en Diego había cambiado. Ya no se limitaba a barrer o cargar cajas. Se ofrecía para organizar, escuchar, proponer. Había dejado de ser un extraño. Los niños lo saludaban con confianza. Doña Elena le llevaba pan dulce. Incluso Lucía lo llamaba por su nombre, sin ironía. Una mañana, mientras terminaba de arreglar unas sillas rotas en el patio, el padre Tomás se le acercó con una sonrisa. «Estás mostrando madera, hijo. Madera firme». ¿Madera? De alguien que puede construir, no solo arreglar lo que otros rompen. Diego rió, sin entender del todo. ¿A qué se refiere? Queremos abrir un taller para los chavos del barrio, un espacio para enseñarles a reparar bicicletas, aprender de mecánica, tener algo propio. Pensamos que tú podrías liderarlo. Diego sintió un nudo en el pecho. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Porque sabes lo que es andar perdido, y también sabes lo que es volver. ¿Quién mejor para mostrarles otro camino? Dudó unos segundos. Nunca había sido ejemplo de nada, pero al mirar el patio, las risas de los niños, la mirada firme del padre, dijo que sí. En pocos días habilitaron un cuarto en desuso. Limpiaron, pintaron, acomodaron herramientas donadas. Diego organizó los turnos, enseñó a los primeros adolescentes a cambiar llantas, a usar una llave inglesa, a cuidar sus propias cosas. Si no cuidas tu herramienta, no tendrás cómo seguir, les repetía. Igual pasa con tu vida. Algunos se reían, otros lo miraban con respeto. Julián, su hermano, fue el primero en anotarse. «¿Tú aquí?», le dijo Diego, sorprendido. «Quiero aprender. Y quiero estar contigo». Diego lo abrazó con fuerza, sin palabras. Era la primera vez que sentía el orgullo de alguien que siempre lo había visto como una sombra. Con el tiempo, el taller se convirtió en un refugio. No era perfecto, pero tenía alma. Cada bicicleta reparada era una victoria. Cada chico que elegía quedarse allí en lugar de la calle, un milagro silencioso. Lucía empezó a visitar más seguido, al principio para llevarles agua o bocadillos, luego solo para observar. «No sabía que tenías tanta paciencia», le dijo una tarde. «Ni yo»,
respondió Diego, riendo. Tal vez la tenía guardada. O tal vez solo necesitabas a quién dársela. Esa tarde se sentaron juntos en una banca mientras los chicos desmontaban un freno oxidado. Hablaron de cosas simples, música, comidas, infancia. Descubrieron que ambos amaban los boleros y que sus madres cocinaban el arroz igual. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué esperas de todo esto? Diego pensó un momento. Paz, poder dormir sin miedo, y que Julián tenga lo que yo no tuve. Lucía lo miró con ternura, pero también con admiración. Ya no lo veía como el muchacho problemático que había llegado con los hombros caídos. Ahora era un hombre con propósito, y eso se notaba. Al caer la noche, mientras guardaban herramientas y barrían el piso, Julián se acercó con una sonrisa. Hoy armamos 3 bicis completas, y hasta pedales nuevos tienen. Diego lo revolvió el cabello. Mañana serán 4, ya verás. Pero en el fondo, sabía que no todos los días serían fáciles, que el barrio aún estaba lleno de tentaciones, que su pasado no iba a desaparecer. Sin embargo, por primera vez, sentía que tenía algo que defender, algo que cuidar. Y eso, para él, ya era una forma de victoria. Era viernes por la tarde cuando Diego, al cerrar el taller, sintió una presencia que heló el ambiente. El sol caía sobre los tejados de la colonia, dorando los muros grafiteados, pero la sombra que se aproximaba no tenía nada de cálida. El güero estaba ahí, de pie, junto a su moto, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en los labios. «¿Qué onda, Redentor?», dijo con tono burlón. «Me enteré de tu nuevo changarro. Taller comunitario, ¿eh? Muy noble de tu parte». Diego tragó saliva, pero mantuvo la mirada. «¿Qué quieres? ¿Charlar, como antes? No tienes que hacer nada raro, carnal. Solo platicar». «No tengo nada que platicar contigo». «Uy, qué digno. Se te subió la sotana, parece». Los chicos se empezaban a acercar, curiosos. Diego les hizo una seña para que entraran. «Lárgate, no quiero problemas aquí». «¿Problemas? No, no. Solo vine a recordarte que sigues debiendo favores y que hay gente que no olvida. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Ya no estoy en eso, y no voy a volver». El güero se acercó un paso. Su tono se volvió más serio. «Mira, Diego, me caes bien. Por eso vengo yo en buen plan. Pero si sigues con este jueguito de pastor callejero, te vas a llevar una sorpresa. Y no solo tú, también los que te rodean». Diego sintió cómo se le aceleraba el corazón. Esa amenaza no era vacía. Conocía a el güero. Sabía lo que era capaz de hacer. «Te lo advierto», dijo el otro, bajando la voz. «No te metas donde no te llaman. Si no vuelves con nosotros, al menos quédate quieto. No armes grupitos, no des ejemplo, porque hay gente que no quiere que los chamacos del barrio piensen que pueden cambiar». Dicho eso, montó su moto y se fue, dejando tras de sí el eco de una risa amarga. Diego entró al taller con los puños cerrados. Los chicos lo miraban con inquietud. «¿Quién era ese?». «Nadie», respondió, «solo un viejo conocido». Pero por dentro sentía que todo lo construido podía venirse abajo. Esa noche no durmió. Pensó en Julián, en su madre, en los niños. ¿Valía la pena ponerlos en riesgo por algo que tal vez no resistiría el primer golpe? Al día siguiente, fue directo a la policía. Explicó lo que había vivido, sin dar todos los nombres, pero dejando claro que había amenazas. El oficial que lo atendió anotó su declaración, pero no prometió nada. «Sin pruebas no podemos hacer mucho. Si ves algo sospechoso, llámanos, pero cuídate». Diego salió con un sabor amargo en la boca. Sabía que estaba solo, al menos frente a esa parte del mundo. El lunes siguiente, cuando llegó al taller, lo encontró destruido. Las herramientas regadas, las bicicletas rotas, los vidrios hechos añicos. En la pared una pintada con letras grandes. «Redentores mueren pronto». Diego cayó de rodillas. El dolor lo golpeó como un puño en el estómago. No era solo el lugar, era el trabajo, la ilusión, la esperanza de muchos. Lucía llegó poco después y al ver la escena, palideció. «¿Quién hizo esto?». «Los de antes», respondió Diego.
los que no soportan que alguien se levante. Lucía se agachó junto a él. ¿Y ahora qué? Diego respiró hondo, miró el desastre, sintió la rabia, el miedo, la tristeza, pero también una llama que no se apagaba. Ahora lo volvemos a levantar. El silencio del taller destruido duró solo un día. Al siguiente, cuando Diego llegó con una escoba y una bolsa negra, se encontró con Julián barriendo vidrios, Lucía recogiendo tuercas del suelo y doña Elena trayendo pan dulce envuelto en servilletas. «No vamos a dejar que esto muera», dijo Lucía sin levantar la vista, «no después de todo lo que costó». Diego sintió un nudo en la garganta. Su impulso había sido abandonar, correr antes de que el daño fuera peor. Pero ellos ya habían elegido quedarse. Uno por uno, comenzaron a llegar más vecinos. Un mecánico viejo ofreció herramientas. Un joven trajo pintura. Los niños preguntaban cuándo podrían volver a armar bicis. Nadie pidió explicaciones, solo actuaron. La comunidad entera decidió resistir. «¿Cómo es posible que gente que no tiene casi nada dé tanto?», preguntó Diego, mientras pintaba una de las paredes con Julián. «Porque eso es lo único que realmente tenemos», respondió su hermano. «Lo que damos. Esa semana fue de trabajo duro, sin descanso». Entre clavos, sudor y música de fondo, renació algo más fuerte que el taller. La certeza de que el bien no es solo una idea, sino una fuerza concreta, visible, capaz de reconstruir lo que otros intentan destruir. El padre Tomás organizó una misa especial en el patio, aún con escombros a un lado. Invitó a todos los que alguna vez pasaron por la iglesia. Diego, al principio, se negó a hablar. No le gustaban los reflectores, pero Lucía lo miró fijo. «Tu historia no es solo tuya. Hay muchos que necesitan oírla». Así que esa tarde, con el cielo encendido de naranja, Diego se paró frente a decenas de rostros y habló. No de religión, ni de milagros espectaculares. Habló de caídas, de errores, de decisiones que arrastran. Habló de la voz que lo levantó cuando todo parecía perdido. Habló del miedo y de la fe. «No soy santo ni perfecto. He hecho cosas que me pesan todos los días. Pero si alguien como yo puede encontrar un camino distinto, entonces cualquiera puede». Las palabras resonaron más que el aplauso. En los ojos de los presentes había algo más fuerte que admiración, esperanza. Esa noche, mientras guardaban todo, Julián se le acercó. «Estoy orgulloso de ti». Diego le revolvió el cabello conteniendo las lágrimas. «Gracias, carnal. Tú me diste más fuerza de la que crees». Pero la calma no duró. Un par de días después, mientras Diego acomodaba unas cajas, 2 patrullas llegaron a la iglesia. Los oficiales bajaron con papeles en mano. «¿Diego Torres?» «Sí, ¿qué pasa?» «Tenemos una orden de presentación. Está relacionado con un caso pendiente de hace años». Lucía salió corriendo al escuchar eso. «¿Qué caso? Él no ha hecho nada». «No es algo reciente. Es una investigación abierta desde hace tiempo. Solo necesitamos que nos acompañe». Diego bajó la mirada. Sabía que no podía huir. Parte de su redención era también enfrentar las cuentas pendientes. «Está bien, voy con ustedes». Antes de subir a la patrulla se volvió hacia Lucía. «Diles a los chicos que no paren, que esto sigue». Ella asintió con los ojos húmedos. «Te vamos a esperar, Diego». Y mientras el vehículo se alejaba por la avenida, Diego sintió que, aunque sus pies iban esposados, su alma seguía caminando hacia la libertad. El taller se mantuvo en pie, aunque su corazón estuviera ausente. Diego llevaba ya 2 semanas detenido en un módulo de la policía mientras se aclaraban los detalles del caso pendiente. Complicidad en el asalto de la camioneta, aquel recuerdo amargo que siempre lo perseguía. Pero desde que salió esposado, no estuvo solo. El padre Tomás lo visitaba cada 3 días. Le llevaba libros, le hablaba con calma. Julián le escribió 2 cartas, contándole cómo seguía todo. Pero fue una en particular la que cambió sus días, una carta de Lucía. «No estamos esperando que regreses igual, estamos esperando que regreses. Aquí te necesitamos no por lo que haces, sino por lo que eres. Te extrañamos, te creo». Diego la leyó tantas veces que se la memorizó.
Cada palabra fue un faro entre los gritos, el metal frío, las noches sin descanso. No renegaba, no maldecía. Aceptaba estar allí como parte del proceso. Sabía que sanar no siempre era sin dolor. Finalmente, después de un mes, el juez dictó su libertad condicional. Al no haber sido autor directo del delito y considerando su conducta actual, le permitieron salir bajo vigilancia. Cuando cruzó la puerta, el aire le supo a vida. Julián lo esperaba con una sonrisa nerviosa. ¿Estás bien? Más que nunca. Caminaron juntos hacia la iglesia. Al doblar la esquina, Diego se detuvo. El taller había sido transformado. Las paredes tenían murales pintados por los chicos, frases de aliento, rostros sonrientes. En una esquina, un pequeño letrero de madera decía, «Taller, levántate». Lucía salió al verlo. «No podíamos esperarte con todo igual. Está hermoso», dijo él, con la voz quebrada. «Es tuyo, nuestro». De todos los que creen que un error no define una vida. Esa tarde se celebró una pequeña fiesta en el patio. Los vecinos llevaron comida. Los niños mostraron las bicicletas nuevas que habían armado. Incluso un trío local tocó canciones con guitarra y violín. Julián, tímido al principio, subió a cantar un bolero con una voz suave, parecida a la de su madre cuando cocinaba en días buenos. Diego se sentó entre todos, riendo, abrazando, sintiendo el calor de una comunidad que había decidido sanar con él. En un momento, Lucía se acercó con un vaso de agua de Jamaica. «¿Y ahora qué?» «Ahora seguimos», respondió él. «Esto apenas empieza». El padre Tomás tomó la palabra frente a todos. Este barrio, como muchos, ha sido golpeado por la violencia, por el abandono, por la desesperanza. Pero aquí, en este lugar, vimos algo diferente. Vimos a un joven que se levantó y ayudó a otros a hacerlo. Esta es la prueba viva de que la fe no se grita, se demuestra. Los aplausos fueron sinceros, sentidos, pero más allá del ruido, lo que resonaba era una certeza compartida. Algo había cambiado. Esa noche, mientras guardaban las sillas, Lucía y Diego se quedaron solos un momento. «Gracias por no rendirte», le dijo ella. «Gracias por no dejarme caer. Sabes, siempre creí que eras más fuerte de lo que tú mismo pensabas. Y yo creí que estaba solo. Pero estaba ciego». Lucía tomó su mano, sin palabras. El silencio entre ellos no era incómodo, era un refugio. «Mañana tenemos clase de cocina. Vamos a enseñar a hacer tamales», anunció ella. «¿Tú cocinando? Y tú callado». Milagros existen. Ambos rieron, y entre risas, promesas sencillas y la certeza de que aún quedaba mucho por hacer, el barrio, como Diego, también volvía a nacer. Los meses siguientes trajeron calma al barrio, pero también una prueba que Diego no esperaba. Una mañana, mientras preparaba el taller con Julián, 2 patrullas se estacionaron frente a la iglesia. Esta vez no eran amenazas de la calle. Era la justicia tocando de nuevo a su puerta. «¿Diego Torres?», preguntó un oficial. «Soy yo. Queda detenido. El juez revisó tu expediente y decidió que debes cumplir tiempo en prisión preventiva por el caso pendiente. No es negociable». Los murmullos se levantaron de inmediato. Los jóvenes del taller miraban con incredulidad. Julián se aferró a su hermano. «No, él ya cambió», gritó con la voz quebrada. Diego respiró hondo y lo abrazó fuerte. «No pasa nada, carnal, no voy a huir, esta vez no». Lucía salió del comedor corriendo con la cara desencajada. «No pueden hacer esto, él no es el mismo de antes». El oficial bajó la mirada, incómodo. «Señora, entendemos, pero la ley es clara». Diego levantó las manos. «Está bien. Si tengo que pagar, lo haré. No voy a esconderme». Lo subieron a la patrulla. Desde la ventanilla vio cómo Julián lloraba, cómo Lucía apretaba los puños, cómo los chicos sostenían las bicicletas a medio armar, como si se tratara de un escudo frágil contra la realidad. La prisión no fue fácil. El olor a sudor y metal, los gritos constantes, la tensión que se respiraba en cada pasillo. Diego se sentía de vuelta en un mundo que había jurado dejar. Pero no era el mismo, ya no.
Cada noche se sentaba en su litera y sacaba la carta de Lucía, arrugada de tanto doblarla. La leía como si fuera la primera vez. Y cuando cerraba los ojos, volvía a escuchar esa voz: «Levántate». Para no perderse, empezó a escribir cartas. Una para Julián cada semana, contándole que siguiera en la escuela, que no lo imitara, que fuera más lejos de lo que él había llegado. Otra para los jóvenes del taller, animándolos a no dejar morir lo que habían construido juntos. Lo que se hace con amor no depende de un solo hombre. Ustedes son el taller. Ustedes son la prueba de que se puede cambiar. El padre Tomás iba cada domingo a visitarlo. A veces le llevaba mensajes de los vecinos, otras veces solo silencio. Y en ese silencio, Diego encontraba consuelo. Un día, el sacerdote le entregó un sobre. Diego lo abrió con manos temblorosas. Era otra carta de Lucía. «No importa dónde estés, aquí te esperamos. El barrio no se detiene porque tú estés lejos, se fortalece. Te necesitamos libre, pero sobre todo, necesitamos que no sueltes la fe». Diego apretó el papel contra el pecho y por primera vez en semanas sonrió de verdad. El tiempo pasó más lento que nunca, pero su fe, en vez de apagarse, se volvió más firme. Había entendido que la libertad no era solo un lugar físico, era una decisión diaria, una postura del corazón. Y así, mientras la celda se cerraba cada noche con el sonido metálico de los cerrojos, Diego se repetía en silencio: «Puedo estar encerrado aquí, pero mi alma ya no es prisionera». El día de su liberación aún parecía lejano, pero él ya caminaba libre por dentro. El amanecer en el reclusorio tenía un sonido particular. Candados abriéndose, pasos arrastrados, voces roncas anunciando el conteo. Diego se había acostumbrado a ese eco metálico, pero nunca dejó de soñar con la libertad. Una mañana de abril, el guardia lo llamó por su nombre. «Torres, recoge tus cosas, hoy sales». Diego se quedó inmóvil unos segundos, como si no hubiera entendido. «¿Qué?» «Cumpliste tu tiempo. El juez aprobó tu salida por buena conducta. Estás libre». El corazón le golpeó el pecho. Guardó sus pocas pertenencias en una bolsa, una camiseta gastada, un cuaderno lleno de cartas no enviadas y la Biblia que nunca soltó. Cuando cruzó la puerta, el sol lo recibió con una luz tan intensa que tuvo que entrecerrar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a encierro. Julián estaba ahí esperándolo, más alto, con una sonrisa que no cabía en su rostro. «¡Hermano!», gritó abrazándolo con fuerza. «Te extrañé tanto». «Yo también, carnal», respondió Diego, sintiendo cómo la piel se le erizaba. «Vamos a casa». El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Julián le contó entre risas nerviosas que el taller no solo había sobrevivido, sino que creció. Ahora también daban clases de música y de cocina, gracias a Lucía y a algunos vecinos. Ya no es solo un taller, Diego, es un centro comunitario. La gente le llama el corazón de la colonia. Al llegar, Diego no pudo creerlo. El patio estaba lleno de bicicletas relucientes, murales nuevos con frases de esperanza, y niños corriendo con guitarras y tambores improvisados. Había un pequeño escenario de madera y en la entrada un letrero pintado a mano: «Aquí nadie se rinde». Lucía apareció con una sonrisa que mezclaba alivio y alegría contenida. «Sabía que volverías». Diego la abrazó con una fuerza que llevaba meses guardada. «Gracias por no soltarme. Nunca estuviste solo». Ese mismo día organizaron una comida. Los vecinos llevaron cazuelas de arroz, mole y tortillas recién hechas. La música llenó el aire y los niños, orgullosos, mostraban sus proyectos. Una bicicleta restaurada, un huerto en macetas recicladas, un par de canciones ensayadas con esfuerzo. El padre Tomás tomó la palabra al final. «Hoy celebramos no solo la libertad de Diego, sino la libertad de todos los que alguna vez creyeron que no había salida. Este lugar es testimonio de que el amor y la fe pueden reconstruir lo que la violencia intenta destruir». Los aplausos resonaron con fuerza. Diego miró a su madre, que había logrado llegar apoyada en un bastón, con lágrimas de orgullo en los ojos.
La abrazó largo, en silencio. Sentía que todo lo que había hecho tenía sentido solo por ese instante. Al caer la tarde, Julián sacó una guitarra y comenzó a cantar un bolero. La gente se unió y poco a poco el taller se llenó de voces. Diego lo observaba, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez no tenía miedo del futuro. Lo abrazaba. Esa noche, mientras guardaban lo último, Lucía se acercó. ¿Y ahora qué sigue? Diego respiró profundo, mirando el cielo estrellado. Seguir levantando. No solo bicis, no solo paredes, vidas. Lucía sonrió. Entonces tenemos trabajo para rato. Y en ese instante, Diego entendió que la libertad no era solo salir de un encierro. Era tener un propósito, un lugar donde pertenecer, y la fuerza de nunca volver a caer. El barrio respiraba un aire distinto. Donde antes había miedo y abandono, ahora había risas, música y olor a comida compartida. El taller comunitario se había convertido en un faro, un punto de encuentro para quienes buscaban algo más que sobrevivir. Y en medio de todo eso estaba Diego, caminando entre los niños que corrían con bicicletas recién pintadas y jóvenes que ensayaban canciones en guitarras desgastadas. Esa tarde, mientras el sol caía y pintaba los muros con tonos anaranjados, Diego se apartó un momento del bullicio, se recargó en una barda y levantó la mirada al cielo. Una brisa ligera le acarició el rostro. Y entonces, en lo profundo de su corazón, volvió a escuchar aquella voz que había marcado el inicio de todo. «Levántate». Sonrió. No era un mandato duro, sino una invitación constante. Un recordatorio de que su historia no terminaba ahí. Que levantarse no era algo que se hacía una sola vez, sino cada día. Lucía se acercó despacio con un par de aguas frescas en la mano. «¿En qué piensas?» «En cómo todo cambió, y en cómo yo mismo no lo creí posible». «¿Y ahora lo crees?» Diego asintió. «Más que nunca». Ella le tomó la mano y lo llevó de nuevo hacia el patio. Allí, Julián afinaba su guitarra mientras otros jóvenes preparaban el escenario improvisado. «Van a dedicarte una canción», le susurró Lucía. Diego rió nervioso. «Yo no soy héroe». «No, eres un hermano, un hijo, un amigo. Eso es más grande que cualquier héroe». La música empezó. Julián entonó un bolero, su voz temblorosa al principio, pero firme después. Cada nota llenaba el espacio como si sanara heridas invisibles. Diego sintió las lágrimas subirle a los ojos. Lo miró y pensó en su padre, en su madre en los años oscuros, y entendió que todo lo que había vivido lo había llevado justo ahí, a ese instante. Cuando terminó la canción, los aplausos retumbaron. Diego abrazó a su hermano con fuerza. «Eres mejor de lo que yo jamás fui», le dijo al oído. «Soy lo que tú me enseñaste a ser», respondió Julián. La comunidad lo rodeó. El padre Tomás tomó la palabra una vez más. «Lo que hoy vemos aquí no es la historia de un santo, ni de alguien perfecto. Es la historia de un hombre que estuvo a punto de caer, pero que escuchó la voz de Jesús que le dijo, «Levántate». Y no solo se levantó, levantó a otros con él. El silencio que siguió fue profundo, lleno de emoción. Después, la gente aplaudió, pero más que aplausos eran lágrimas, abrazos, sonrisas. Diego levantó las manos pidiendo calma. «No soy diferente a ustedes, no soy mejor. Solo aprendí que nadie está tan roto como para no volver a levantarse. Y si yo lo logré, cualquiera aquí puede hacerlo». Su voz temblaba, pero cada palabra salía con verdad. El sol terminó de ocultarse, y la primera estrella apareció en el cielo. Diego la miró y en silencio dio gracias. No por los milagros fáciles, sino por la oportunidad de seguir luchando, de seguir levantándose. Con un suspiro profundo, abrazó a su madre, a Julián y a Lucía. Sentía que su vida apenas empezaba de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos de fe y redención. Y no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir otra historia que también transformará tu manera de ver la vida.
porque siempre, incluso en la oscuridad más densa, una voz sigue diciendo «levántate».